En este día nosotros vamos a tratar de recalcar mucho acerca de la palabra que Dios nos ha entregado para este año 2021. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Así, con que levante la mano es suficiente. ¿Cuántos recuerdan esa palabra que Dios nos ha dado para este año 2021? ¿Cómo dice esa palabra? Que este es el año de la promoción a niveles desconocidos. O sea, ya Dios ahí está hablando de milagros, ya Dios ahí a través de esa palabra está hablando de oportunidades, Dios a través de esa palabra está hablando de cosas que nosotros no conocemos, de cosas que nosotros no sabemos, de cosas que nosotros o a nosotros no nos han llegado a la mente, a lo que con esto quiero colocarle el título a este día. El año, en este año, de manera misteriosa, las oportunidades te van a encontrar. ¿Cómo dice el tema? Este año, yo creo que está por allí escrito, ¿sí? El año que de manera misteriosa las oportunidades te encontrarán. Ahora, cuando hablamos de oportunidades, estamos diciendo que lo que yo necesito de pronto es distinto o diferente a lo que usted necesita. Lo que usted necesita puede ser diferente a lo que necesita la persona que está a su lado. O sea, todos tenemos necesidades diferentes, pero todas las necesidades se solucionan o se arreglan o se llega al beneficio para obtener lo que se necesita para que esa necesidad sea suplida, se llega por el mismo camino, por la fe. Se llega por el mismo camino o de la misma manera, creyendo en que Dios nos entrega una palabra y que a través de esa palabra nosotros vamos a encontrar respuesta para las cosas. Pero cuando nosotros vamos a este tema que es el año que de manera misteriosa las oportunidades te van a encontrar, entonces estamos diciendo que nos vamos a tener que estar muy a la expectativa. ¿No lo entiende usted de esa manera? Vamos a tener que estar expectantes porque en cualquier momento, en cualquier instante, pudiese llegar a suceder que nos llegue el momento de nuestra oportunidad. Y si no estamos expectantes, esa oportunidad se podría perder. O sea, esa oportunidad podría pasar de largo. Yo he escogido un texto bíblico que está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16 y luego 19 al 20, y dice de la siguiente manera: el Señor le dijo ¿a quién? A Elías. Le dijo, ¿por qué? Porque Elías estaba en un momento en donde él había huido, puesto que había sido amenazado por el gobierno del momento, y entonces estaba como en un destierro y estaba en una situación un poco complicada. ¿Ya? Y entonces en ese momento el Señor le dice a él, le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nisi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Elías salió de allí, encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Ahora, ¿qué podríamos nosotros sacar de esta palabra? Así de primeras. Nosotros vemos a Eliseo en su trabajo habitual, o sea, él estaba en ese momento haciendo el trabajo que él hacía. Dice la Biblia que él era un hombre que estaba dedicado al arado de la tierra, ¿sí? Mas sin embargo, el Señor lo vio. Ahora, ¿por qué vio a Eliseo? Pues seguramente que Eliseo era un hombre de oración, era un hombre que buscaba a Dios, porque si lo busca para
para ser el sucesor de Elías no podría ser cualquier Juan de los Palotes, ¿no creen ustedes? Tenía que ser una persona con unas virtudes espirituales, tendría que ser una persona de búsqueda de Dios, tendría que ser una persona en la cual Dios podría confiar la unción que él había colocado en Elías, ¿no creen ustedes? Mas sin embargo, todo indica que Eliseo estaba trabajando en el campo, o sea, él no estaba esperando que pasase a favor de su vida lo que iba a pasar. O sea, él lo último que se imaginaba al parecer era que Elías fuese a bajar y lo fuese a llamar para capacitarlo, para que lo sucediese o para que lo reemplazase en su cargo. Más sin embargo, cuando nosotros vemos la historia y la contemplamos desde el comienzo de ese texto bíblico, entonces nosotros encontramos que Eliseo en medio de toda la situación estaba expectante. Pareciera que hubiese estado pidiendo algo a Dios con relación a eso, porque cuando Elías pasa y lo toca con el manto, él inmediatamente entiende que ese es el momento de su oportunidad, que la oportunidad de lo que él quería, de lo que él estaba pidiendo a Dios, lo había tocado, había venido sobre él. De pronto él no la estaba buscando, pero más sin embargo eso llegó a él, y llegó a él ¿por qué? Porque Dios vio a Eliseo como la persona indicada para reemplazar a Elías durante el tiempo que seguía, mientras que sucediese todo lo que Dios tenía para suceder, o sea, todo lo que estaba profetizado, ¿sí? Ahora, cuando miramos esa palabra y le ponemos un poquito de fundamento, entonces nosotros encontramos algo que seguramente nosotros hemos tenido la experiencia con ello, ¿sí? Y esa experiencia que nosotros de pronto hemos tenido es que cuando estamos en el momento en donde vamos por una conquista, en donde vamos por algo que nosotros ahora estamos anhelando en nuestro corazón, van a haber opositores o van a haber oposiciones. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que las cosas que vienen de parte de Dios hay que pelearlas. Las cosas que vienen de parte de Dios hay que lucharlas. Ahora, ¿cómo se pelean o cómo se luchan? A través del ayuno, a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios, a través de la palabra, a través de eso. Entonces uno lucha por lo que Dios le ha prometido o por lo que uno le está pidiendo al Señor. En la medida en que uno hace esa lucha de esa manera, las cosas se van a tener que dar, ¿sí? Las cosas van a tener que venir, porque el opositor no es más fuerte que el Dios que llama, que el Dios que restaura, que el Dios que equipa. O sea, el Dios que hace todas las cosas posibles es más poderoso que cualquier oposición que venga en contra de la vida de uno, en contra de lo que uno vaya a hacer de parte de Dios. Dios es más poderoso que cualquier cosa que se levante en contra de eso. ¿No creen ustedes? Dios en esta mañana quiere llevarnos a esa idea a través de este texto. Y aquí dice que no permitas que nadie se interponga en tu camino, tratando de impedir que llegues al destino que Dios tiene preparado para ti, ¿sí? O sea, Dios tiene algo preparado para la vida de todos los que estamos en esta casa. Dios tiene algo preparado para la vida de todos los que están escuchando este mensaje. O sea, por eso lo estamos escuchando. ¿Por qué? Porque Dios nos ha citado para que escuchemos el mensaje y no nos dejemos cohibir por lo que otras personas piensan, o de la manera que otras personas piensan, o de la manera que otras personas quieren que hagamos. No, por el contrario, vamos a hacer lo que Dios nos diga por su palabra que vamos a hacer, porque Él nos va a respaldar en eso que Él nos mande a hacer. ¿Cuántos podrían decir amén? O sea, Dios en este día nos quiere enseñar eso. Sí hay oposición, sí la hay. Sí hay un encuentro real con la oportunidad de ser bendecidos. Vamos al punto. Quizás para muchos la bendición que están pidiendo en este día no tenga que ver con el ministerio, no tenga que ver con una unción para ministrar,
no tenga que ver con una unción para desarrollarse en la iglesia del Señor. Quizás no, debería, pero de pronto no. Pero vamos a pensar que hay personas que están buscando una oportunidad financiera, que están buscando una oportunidad de trabajo, que están buscando una oportunidad económica, que están buscando una oportunidad de tener más. Yo quiero decirle, eso no es malo. La Biblia no lo muestra como malo en ninguna parte, porque el mismo Dios dice que Él es el que da el poder, Él es el que da la unción, Él es el que capacita, Él es el que autoriza a la gente de Él para que sean ricos. O sea, Dios quiere que usted viva mejor de lo que está viviendo hoy. Dios quiere que nosotros vivamos mejor de lo que estamos viviendo en este momento. Dios tiene más para nosotros. Con lo que quiero decirle, lo que para unos es una oportunidad, de pronto para otros no, porque no están buscando eso. Quizás otros están buscando la oportunidad de servirle a Dios en una unción fresca, en una unción poderosa para hacer la obra del Señor. Entonces de eso también hay, porque es bueno pedirlo. Si usted entiende eso, levante su mano al cielo y dígale: Señor, eso es lo que yo quiero. O si lo que necesita es bienestar económico, levante su mano al cielo y diga: eso es lo que yo necesito. Si usted lo que necesita en este día es tener la oportunidad de vivir en una familia unida, bendecida, conducida por Dios, una familia que busque al Señor, y esa es la oportunidad que usted necesita en este día, levante su mano al cielo y dígale: Señor, eso es lo que yo necesito. Hoy voy a vencer todas las oposiciones en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque sé que las oposiciones están. La palabra de Dios dice en Segunda de Reyes capítulo 2 versos 1 al 5, dice: cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Elías: ¿sabes? Y le preguntaron a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y te dejará sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías, por su parte, volvió a decirle: quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de los profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Ahora, ¿qué podríamos sacar nosotros de esta enseñanza? ¿Sí? Esta enseñanza que de hecho, cuando uno ve a Eliseo yendo tras de Elías, acompañando a Elías, siendo el siervo de Elías, porque es lo que dice la palabra de Dios, entonces uno encuentra que hay oposiciones. Inclusive Elías le dijo en repetidas ocasiones: quédese aquí, que yo he sido enviado. Primero que salieron de Gilgal, y entonces fue enviado a Betel, y de Betel a Jericó, y de Jericó al Jordán. Entonces en cada una de esas oportunidades Elías le dice a Eliseo: quédese aquí, no necesita seguir conmigo, el viaje es largo, hay que correr ciertos peligros, esto no está tan fácil para usted, yo tengo que ir porque Dios me mandó. Pero más sin embargo Eliseo le dijo a su maestro, le dijo a Elías, le dijo: no, yo voy a ir con usted a donde usted vaya. O sea, tan cierto como que Dios y tú viven, yo voy a estar a tu lado, no te voy a dejar solo bajo ninguna circunstancia.
Pero a eso se le suma que no era solo Elías el que le decía eso, sino que también se lo decían la comunidad de profetas a los cuales iba Elías para visitarlos y seguramente para ayudarles ministerialmente. Ellos mismos le decían, pero bueno, ¿y usted qué hace siguiendo a Elías? ¿Usted no sabe que se lo van a quitar? ¿Usted no sabe que usted va a quedar sin guía? ¿Por qué no se queda acá en la comunidad? Se lo dijeron repetitivamente cada uno de los grupos de profetas a donde Elías llegó con Eliseo. Mas sin embargo Eliseo a ellos los mandó a callar, ¿sí? O sea, les dijo, ustedes no me van a quitar la bendición que Dios me ha dado. Porque cuando Elías me tocó con el manto, yo entendí que Dios estaba trayendo respuesta a una de mis oraciones y como tal estaba dándome la oportunidad que yo estaba necesitando para desarrollarme en lo que yo anhelaba desarrollarme, para conseguir lo que yo anhelaba conseguir. Porque vamos a ponerlo de esta manera, en el caso de Eliseo, él no estaba buscando mayores comodidades económicas, pareciese ser el dueño de toda esa yunta de bueyes, pareciese que él estaba trabajando y guiando a cada uno de sus empleados, pero más sin embargo en el corazón de él ardía por otra causa, ¿sí? Ahora, mirando nosotros esa palabra, entonces tendríamos que decir que esto nos entrega enseñanzas que nos van a conducir a la conquista que Dios tiene intencionada para nuestro futuro. ¿Cuántos creen que Dios tiene una buena intención con ustedes? ¿Cuántos? Así levantando la mano al cielo, porque aquí al oscuro ni se ve mucho, pero ¿cuántos de ustedes creen que en el corazón de Dios hay una intención buena para ustedes? En todos los campos, en el campo familiar, en el campo material, en el campo personal, en el campo ministerial. ¿Cuántos de ustedes creen que todos los que estamos en este santuario hemos sido llamados primordialmente a trabajar entre los que ayudan como líderes laicos? ¿Cuántos de los que están acá? ¿Cuántos de ustedes saben que usted está representando un poco de gente que usted no conoce, que usted ni se imagina, pero que igual los está representando delante de Dios y que Dios está esperando que usted hable a ellos para que ellos conozcan al Dios de la Biblia, al Dios que usted conoce? ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Cuántos en este momento podrían decir, yo estoy haciendo ese trabajo? ¿Cuántos podrían decir, no he comenzado a hacer ese trabajo? ¿Cuántos de otros podrían decir, yo quiero comenzar a hacer ese trabajo? Porque sabía una cosa, de eso habla esta palabra. Esta palabra dice que Eliseo salió detrás de Elías después de que fue tocado con el manto y después de que se despidió de su familia y después de que murió al trabajo que él hacía, a la empresa que él tenía. Después de todo eso, entonces dice la Biblia que él siguió a Eliseo, se le opusieron muchos, pero más sin embargo él dijo, no, yo voy con usted hasta el final. Aquí en esta lectura que hemos tenido, nosotros encontramos que sí, hubieron opositores, Elías uno de ellos, otros los profetas, o sea, se le estaba oponiendo gente de buen cartel, ¿ya? Más sin embargo, pues el Señor hoy dice a nosotros a través de esta palabra, que esta palabra es para nosotros y que es importante tener 4 puntos que están metidos en esta parte de las Sagradas Escrituras que yo los he escogido para que usted empiece a analizar, porque quiero decirle esto, el diablo no se le va a robar el momento de su oportunidad, no se la va a robar, el enemigo no se la va a robar, puede que venga a estorbar, pero más sin embargo usted, vea, si usted queda con esto metido en su espíritu, yo creo que usted va a ser más que victorioso, más que ganador, más que vencedor. O sea, usted va a estar de gloria en gloria y de bendición en bendición, como dicen las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué lo creo así? Porque lo primero que yo veo en esta palabra es que uno debería evaluar la voz que esté escuchando y preguntarse a sí mismo, ¿es esta la voz de Dios? ¿Es esta la voz de mi conciencia? ¿O es esta la voz del profeta? ¿Cuál es la pregunta que se va a hacer? La número 1, ¿es esta la voz de Dios? La número 2,
¿Es esta la voz de mi conciencia? ¿Y la otra cuál es? ¿Es esta la voz del profeta? Porque según de donde venga la voz, dependerá la decisión suya. Y de la decisión suya va a depender su futuro. Yo creo que no es una locura pensar, y igual lo voy a decir, pero creo que no es una locura pensar que todos los que estamos en este santuario, que todos los que nos están siguiendo en línea, nos hemos equivocado el día que hemos decidido. Porque lo que no venía de parte de Dios, nosotros se lo adjudicamos a Dios. No sonó bien. Porque dejamos o nos embarazamos de un sentimiento y ese sentimiento gobernó en nuestro espíritu y nos llevó a pensar que lo que estábamos pensando venía de parte de Dios y no pudimos entender, no pudimos evaluar que lo que estábamos pensando no venía de parte de Dios. Y entonces, de pronto cambiamos de trabajo. ¿Cuántos se han equivocado en el cambio de trabajo alguna vez en su vida? Que se fueron detrás de un mejor salario y al cabo del tiempo se dieron cuenta que estaban mejor en el trabajo anterior. Cambiaron o decidieron de pronto hacer alguna clase de inversión. Y después de que hicieron la inversión y perdieron todo, le echaron la culpa a Dios porque Dios les había hablado. Pero resulta de que no tuvieron en cuenta esta partecita de Eliseo. De pronto decidieron hacer un cambio en la vida espiritual de sus vidas. Y en ese cambio espiritual de sus vidas se dieron cuenta que se habían equivocado después de que ya habían fracasado de alguna manera. ¿Y sabe por qué sucedió eso? Porque escucharon al profeta o porque escucharon la voz de su conciencia. No la pudieron evaluar a ver si esa era la voz de Dios o no era la voz de Dios. ¿De dónde están llegando las voces que me quieren llevar a hacer lo que el enemigo quiere que yo haga? Porque hay algo claro en esta palabra. Eliseo, cuando fue tocado con el manto, sintió que lo había tocado Dios a través de Elías. O sea, eso está claro en la palabra. Hay algo claro en la palabra. El profeta le dijo a Eliseo: quédese aquí. Los profetas que también tenían alguna clase de cartel, o sea que también Dios hablaba con ellos seguramente, porque por eso tienen el nombre de profetas, le decían a Eliseo insistentemente: quédense aquí. Pero más sin embargo Eliseo no hizo caso a eso, porque él entendió que no era Dios hablando ni por boca del profeta ni por boca de sus consejeros. Por eso yo creo que es importante que nosotros evaluemos qué voces estamos escuchando antes de dar un paso, porque quiero decirle, este es el año de la bendición para todos nosotros y va a ser una bendición que nosotros no tenemos la experiencia de haberla visto, no tenemos la experiencia de haber oído hablar de ella, no tenemos la experiencia de haberla sentido en el corazón, porque será algo absolutamente nuevo, absolutamente grande, absolutamente poderoso. O sea, lo que Dios va a ser impresionante, pero el enemigo va a tratar de quitarte del propósito. La Biblia nos deja ver otro punto. ¿Con qué intención viene el consejo de los que te rodean? ¿Desean tu bien o están compitiendo por lo que Dios te va a entregar? ¿Cuál es la intención de la gente que se nos arrima? ¿Cuál es la intención del hermano que viene y nos dice: Dios me dijo? ¿Cuál es la intención del hermano que se arrima a nosotros y nos dice: me soñé con usted en esta situación? ¿Cuál es la intención?
de esas cosas que pertenecen al mundo espiritual en la boca de una persona. Nosotros tenemos que estar claros. Cuando Dios nos quiere bendecir, cuando Dios nos ha escogido para bendecirnos o para el momento de la bendición, porque yo creo que todos estamos escogidos para ser bendecidos por Él. Pero cuando el momento de la bendición llega, los obstáculos llegan, los consejeros llegan, las personas que no quieren que nosotros sigamos insistiendo en lo que queremos o en lo que vamos a hacer o en lo que está en nuestro corazón colocado por Dios. Esas personas están ahí procurando impedir que nosotros hagamos lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Por eso es importante, número uno, evaluar la voz que estamos escuchando, y número dos, evaluar al consejero. El consejero puede ser nosotros mismos. ¿Cuántos saben que uno a veces pregunta y se responde? ¿Usted se ha llegado a encontrar en esa situación en donde usted pregunta y se responde a sí mismo? En donde usted dice cómo está y a cómo está le añade bien. ¿Cuántos saludamos así? Que no le arrimamos al hermano y le decimos ¿cómo está? ¿Bien? Pues ya respondió lo que el hermano iba a responder. O sea, nosotros nos encontramos en esa situación muchas veces, preguntando y respondiéndonos y diciendo Dios me dijo, y diciendo voy a dar este paso porque Dios me dijo que lo diese. Algo sigue claro en esta palabra, y es que esta palabra dice: no o nunca olvides el propósito con el que comenzaste a caminar. En el caso de Eliseo, él iba por la unción. ¿Cuál es el caso de los que estamos en este lugar? ¿Por qué empezamos a estudiar? ¿Por qué empezamos el trabajo que empezamos? ¿Por qué estamos en la iglesia? Ese por qué define el para qué o el por qué empezamos a caminar hacia allá, hacia donde Dios nos mostró. Dios nos muestra hacia dónde vamos con lo que estamos haciendo. Hay momentos en que uno se ve muy próspero con lo que uno está haciendo y le ofrecen otra cosa y se dedica a hacer otra cosa y pierde el tiempo que invirtió en lo que estaba haciendo. ¿Me entienden esa? Y ese tiempo que se pierde nunca se recupera. Uno cree que lo recupera, pero el tiempo, siendo el activo más preciado que hay sobre la tierra a favor de los hombres, si usted pierde un minuto, ese minuto usted nunca lo vuelve a recuperar. Pero más sin embargo, muchas veces uno lo pierde. ¿Cuántos toderos hay en este lugar? ¿Cuántos toderos hay conectados con nosotros en este momento? Que saben hacer de todo, pero no todo lo hacen bien. Porque han invertido tiempo en una cosa, han invertido tiempo en otra, han invertido tiempo en otra, ya llevan 20 años de trabajar y no son profesionales en ninguna de las cosas. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque uno se va volviendo ayudante para todas las cosas, pero jamás se centra en una sola cosa. Y el resultado de no centrarse en una sola cosa impide que la visión lo lleve con un camino o con un rumbo determinado. ¿Cuándo se recogen los frutos? Cuando ya no hay fuerza, cuando ya no hay pa' qué, cuando ya tiene que acomodarse uno a lo que sea. Cuando nosotros hablamos ministerialmente, pasa exactamente lo mismo. Dios nos llama y deposita en nosotros una unción para hacer una cosa, para hacer un trabajo, para hacer un oficio. Si nosotros nos pasamos de oficio en oficio, de llamado en llamado, de manera en manera, yo quiero decirle, cuando llegue la hora de contar enanos, usted va a ser el primero.
¿Sabe por qué? Porque se perdió el tiempo de la oportunidad del crecimiento para su vida. Es por eso que es muy importante, me parece a mí, número 1, evaluar las voces. Número 2, ¿cuál es el número 2? ¿Cuál es? Mirar a ver si soy yo el que me estoy hablando a sí mismo. El número 2, mirar con qué intención se me arriman los consejeros, independientemente de quién sea el consejero, porque el consejero suyo puede ser su hermano, puede ser su esposa, puede ser su esposo, puede ser su hijo, puede ser su pastor, puede ser cualquier persona terrenal. Mirar con qué intención se nos arriman. El tercero, no olvidarnos por qué comenzamos a caminar en este rumbo o en el rumbo que estemos caminando. El cuarto, no desanimarnos mientras caminamos hacia el destino que Dios tiene preparado para nosotros, porque cuando hay muchos obstáculos el desánimo suele llegar. Pero algo está claro, y dígaselo a la persona que usted tiene a su lado: el que persevera en el propósito de Dios llegará a su destino. Ahora, la pregunta sería: ¿usted está entre otros que quieren seguir perseverando? Porque mire usted, desde la historia bíblica, lo que dice en esta palabra. Una vez más Elías le dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia. Frente a ellos. Elías tomó su manto y arrodillándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. O sea, le pidió una doble porción del espíritu que operaba en Elías. Respondió Eliseo: ¿has pedido algo difícil? Le dijo Elías. Pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y, regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Ahora, ¿qué me quiere decir esta palabra? Que sería lo que yo quisiera decir en esta mañana. En el caso de Eliseo, tuvo todas las razones para claudicar. Seguramente que vio todo lo necesario como para decirnos sigo. Es muy posible que escuchó todas las palabras que podrían haberlo desanimado, pero más sin embargo él dijo: yo voy hasta el fin con usted, no lo voy a dejar solo. Cuando llegó el momento en que ya no era
Eliseo el que decidía quedarse, sino que era Dios el que decidía o decidió llevarse a Elías. Entonces Dios, después de probar a Eliseo de todas las formas, colocó la unción que había en Elías, la colocó sobre Eliseo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que esa unción que Dios colocó sobre Eliseo, en el que la gente no creía, en el que la gente del cual la gente no había sacado ninguna experiencia, cuando vieron que esa unción cayó sobre Eliseo, abrigó a Eliseo, se metió en Eliseo, inmediatamente dice las Sagradas Escrituras que los otros profetas, que seguramente tenían más experiencia ministerial que Eliseo, empezaron a rodearlo y a decir y a reconocer con lo que decían: definitivamente el espíritu que moraba en Elías ha pasado a Eliseo. Y eso de que ellos se hayan postrado delante de Eliseo quiere decir: estamos a su orden, porque ahora entendemos que Dios está con usted, porque ahora entendemos que todos estos años, porque esta historia lleva años escribiéndose, que todos estos años no fueron en vano. Tú perseveraste hasta el final y ahora eres una persona con la cual Dios seguirá la historia. Ahora, iglesia, yo quiero que usted entienda que usted es la persona con la cual Dios va a seguir escribiendo la historia de la humanidad en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. No podemos desprendernos de la mano de Dios, ni porque nos equivoquemos de una manera, ya sea creyendo que es Dios el que habla, ya sea creyendo que es lo que nosotros sentimos, ya sea creyendo a lo que la persona o las personas nos digan. Vamos a vencer todos los obstáculos, porque efectivamente este es el año en el cual Dios va a cumplir muchas cosas que usted tiene en su corazón, o porque se las ha pedido, o porque Dios ha determinado que usted es la persona, porque Dios ha determinado que usted es la persona a la cual Él va a bendecir de manera poderosa y sobrenatural, para que sea bendición para otra gente. Dios hoy quiere hacer eso a favor de cada uno de nosotros, porque efectivamente este es el año de la promoción a niveles desconocidos. Si usted me entendió el mensaje y lo cree, póngase en pie y vamos a levantar nuestra mano al cielo. Vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que Él derrame de su santa gloria, que su santa bendición venga sobre nuestras vidas, que nosotros podamos identificar cuál es el propósito que Dios tiene, cuál es la oportunidad con la que nos vamos a encontrar, porque esa oportunidad usted no necesitará buscarla, esa oportunidad vendrá a usted, esa oportunidad usted no necesitará estar mendigándola, esa oportunidad vendrá a su vida. Cualquiera sea el género de la oportunidad, Dios la colocará frente a usted, de la misma manera que colocó a Elías frente a Eliseo. Dios tiene ese plan con la vida suya, con la vida mía, con la vida de toda la iglesia y de todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo en este momento te pido con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi espíritu, Dios de los cielos, que derrames de tu santa gloria y de tu santa bendición, y que no vayas a permitir bajo ninguna circunstancia que yo me equivoque en mis decisiones, y que esas equivocaciones se roben tu propósito, obstaculicen tu propósito. Hoy te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Derrama de tu santa gloria, de tu santa bendición, Dios de los cielos. Yo quiero servir en tu presencia, así tal cual como lo hacía Elías. Yo quiero ser el heredero de esa unción sobrenatural, Padre amado, de esa unción, Dios de los cielos, que trae el poder, la autorización desde el reino de los cielos para ir a hacer las cosas que tú has encomendado a tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy lo pedimos al Padre. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho, mis hermanos, que Dios los guarde. Nos vamos a ver el próximo domingo, si Dios quiere, en este mismo hora.